Del mismo modo que se refiere a las escuelas particulares subvencionadas. Las escuelas municipales son escuelas particulares, como las escuelas particulares subvencionadas, con la única diferencia que su sostenedor es una municipalidad. Y las escuelas particulares subvencionadas, por su parte, son como las escuelas, que no son escuelas, ahí son colegios, los colegios particulares pagados, con la única diferencia que su colegiatura es pagada, al menos en parte, mediante un voucher estatal. Entonces, cuando uno piensa sobre la escuela en Chile, uno lo hacemos, creo yo, fundamentalmente a partir del modelo provisto por el colegio particular pagado. Y de ahí vamos definiendo, ¿no? Cuando no es pagado, sino es subvencionado, es particular subvencionado, y cuando el sostenedor no es una entidad privada, sino una municipalidad, entonces es educación pública. Entonces la educación pública es definida, por así decirlo, por residuo, es como una instancia residual. Yo creo que lo mismo pasaba hasta esta ley con las universidades. Si uno se preguntaba, claro, el caso universitario, hay una diferencia, y yo espero que ustedes no me consideren demasiado autorreferente, porque en el caso universitario existe la Universidad de Chile. Y claro, la Universidad de Chile tiene un peso demasiado grande en el sistema, de modo tal que, claro, no es correcto decir lo mismo en el caso universitario que en el caso escolar. No es que uno piense la universidad a partir de la universidad privada a privada, ¿no? Así hay que hablar, ¿no? En Chile hay universidades privadas y universidades privadas. Por lo tanto, la cuestión en el caso universitario se daba con mucha menos radicalidad que en el caso escolar. Pero aún así era todavía el caso en que no había un régimen legal de la universidad pública, estatal. Y yo creo que ese es un avance importante. Y es un avance importante por otra razón, que tuvo mucha importancia en la discusión de esta ley y de la reforma educacional que el gobierno pasado también llevó adelante. Que es la relación que hay entre que una universidad sea estatal y sea pública. Porque si me lo permiten poner en estos términos, yo diría que hay, por así decirlo, ha habido dos oleadas de neoliberalismo. El neoliberalismo descarnado, que podía descansar en el hecho de que 4 militares eran los que dictaban las leyes. Y ese era, por así decirlo, un neoliberalismo que no pedía excusas, ¿no? Y que su objetivo era la privatización de todo lo que pudiera ser privatizado. Nosotros estamos hoy día bajo el influjo de un neoliberalismo que, como las condiciones han cambiado, es más, digámoslo así, insidioso. Ya no busca la privatización, ahora busca algo distinto, pero que yo creo que es tan grave como la privatización, que es la transformación de lo estatal en privado. No en privado por la vía de privatizarlo, que esa sería la primera generación, sino la transformación de lo estatal en privado por la vía de que el régimen que se le aplica a lo estatal es tal que fuerza a las instituciones estatales a actuar como si fueran instituciones públicas. El ejemplo que yo creo que es el mejor ejemplo de esto es Televisión Nacional. Si uno pregunta, en Chile, ¿tenemos televisión pública? La respuesta es formalmente sí, porque hay un canal que pertenece al Estado. Pero ¿cómo se financia ese canal? La respuesta es, ese canal se financia del mismo modo que se financian los canales privados. Entonces, ¿qué es lo que ese canal público se ve obligado a hacer para tener buenos resultados? Bueno, se ve obligado a hacer lo que le permite a tener una parrilla programática, digámoslo así, que le permita vender eficazmente publicidad en el mercado, porque ese es el modo en que se financia. Y la presión que el mercado ejerce sobre los canales de televisión no hace la distinción según si el canal de televisión es público en el sentido estatal o es privado. La presión que el mercado ejerce es la misma presión que ejerce sobre Chilevisión y que ejerce sobre Televisión Nacional. Y entonces, en definitiva, lo que termina siendo Televisión Nacional y lo que es más o menos lo mismo que termina siendo Chilevisión. Y entonces ya hay un banco estatal que le avergüenza tanto ser estatal que se cambió de nombre, ¿no? Que ya no tiene un nombre que proclama su condición de estatal, sino que ahora usa Estado como un nombre de fantasía y se llama Banco Estado en vez de Banco del Estado, que anunciaba su naturaleza estatal. Ahora se llama Banco Estado, como podría llamarse Banco Esfuerzo, o Banco Emprendimiento, o Banco Resiliencia, o Banco lo que sea, ¿no? Pero el Banco del Estado está en la misma situación, se rige funciona bajo el mismo régimen que funcionan los bancos privados, y entonces no es raro que hace algunos años el Banco Estado haya sido condenado por las mismas prácticas de abuso con sus clientes por las cuales habían sido condenados algunos bancos comerciales.
Porque los bancos comerciales no abusan de sus clientes porque son perversos, abusan de sus clientes porque eso es lo que les conviene, dado el régimen en el cual funciona. Entonces yo creo que la ley y el reconocimiento de un estatuto especial para las universidades estatales va en la dirección contraria a esta tendencia. Otra cosa es que esa dirección se realice, porque no depende solo de la ley, por cierto. Pero creo que al separar las universidades estatales y al darles un régimen especial y al establecer cierta regulación, porque evidentemente esta no es la ley que habríamos querido tener, pero al establecer ciertas formas de financiamiento especial, yo creo que va en la dirección de configurar algo que es distinto acerca de las universidades estatales que de las otras universidades. Y entonces le da a la idea de lo público una existencia real, o por lo menos alguna dimensión de existencia real. Y yo creo que esta idea, la idea de lo público, que fue una de las cuestiones que estuvo más en la discusión durante el gobierno anterior, y que va a volver a estar en discusión, porque se refiere precisamente a esta segunda generación neoliberal, es una idea en la cual esta ley ayuda mucho. Porque hoy día, lo público se entiende, digamos, la manera que corresponde a esta segunda generación neoliberal, que busca no privatizar en el sentido formal, sino vaciar de contenido público lo público y hacerlo en los hechos privados, aunque siga siendo estatal. Eso supone una definición de lo público, que es la definición del economista. ¿No? Lo público es lo que provee bienes públicos. Pero la verdad es que, o lo que sirve a un interés público, a veces es más débil todavía. Pero la verdad es que es difícil pensar cosas que no sirvan en algún sentido a un interés público. Que haya una panadería en la esquina, por supuesto que tiene interés público. Si no hubiera panaderías, sería difícil acceder al pan. Por cierto que hay un interés público en que todos podamos acceder al pan. Eso no hace a las panaderías públicas. Pero en el concepto que se maneja hoy día en esta discusión, sí las hace. Y entonces las universidades, se decía, ustedes lo recordarán, las universidades son públicas, no porque sean del Estado, porque eso es un mero formalismo, eso solo se refiere a la naturaleza jurídica del dueño, sino porque realizan funciones públicas. Y cuando uno da ese paso, la pregunta obvia es, bueno, ¿quién dice que solo las universidades estatales pueden realizar funciones públicas, etcétera? Como las ideas tienen sistema, esa noción de lo público, que es, diría yo, una noción que niega lo público en el segundo sentido que voy a definir inmediatamente, pero esa noción de lo público aneja una noción de autonomía universitaria que también, así como esa noción de lo público es la negación de lo público, va junto a una noción de autonomía universitaria que es la negación de la autonomía universitaria. Esto suena irónico, pero así funcionan las cosas. En esa lógica, la autonomía universitaria es la autonomía del dueño para hacer con su universidad lo que el dueño desea. Es decir, el caso que mencionaba Carlos, el caso del profesor Jorge Costaduat, que es este teólogo que fue al que se le dio un tratamiento soviético en la Universidad Católica, ¿no? Puede investigar, puede ir a su oficina, pero no puede enseñar. Ese fue el tratamiento que se le dio. Pero el caso de Jorge Costaduat, del profesor Costaduat, es ejercicio de la autonomía, en este sentido, porque es el dueño de la Universidad Católica decidiendo qué hacer con su cosa. Noten ustedes, ahí la autonomía no es autonomía de la universidad. De hecho, la universidad misma no es autónoma. La autonomía es la autonomía del dueño. Y es la autonomía del dueño que la ejerce respecto de su universidad, y la ejerce respecto de su panadería, y la ejerce respecto de su supermercado. Y es básicamente la idea de que la propiedad da al dueño el derecho a usar su cosa del modo que le parezca. Entonces, la idea de lo público, en que lo público es desempeñar una función pública, o, como se decía en el caso de las universidades, declarar una vocación pública, va junto con una idea de autonomía que es la negación de la autonomía. La universidad no tiene autonomía, el que tiene autonomía es el dueño o el controlador. Contra esto se levanta, creo yo, la noción que tiene, digamos, que corresponde a lo que aparece en la ley de universidades estatales. Esta es la segunda razón por la cual yo creo que esta ley es importante. Porque en este segundo sentido, que a mi juicio es el sentido genuino, lo público no es lo que desempeña una función pública.
Lo público es precisamente lo que no está sujeto a la lógica de la propiedad privada. La lógica de la propiedad privada es la lógica que yo les explicaba, ¿no? La lógica de la propiedad privada es que la propiedad es un derecho que da a su dueño la facultad de gozar y disponer de la cosa a su arbitrio. Por supuesto, con ciertos límites legales, yo no puedo... Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer por los derechos de terceros, eso es obvio, ¿no? Eso va de suyo. Pero dentro de esos límites legales, el dueño puede hacer lo que quiera con su cosa. ¿Por qué? Porque es el dueño. Es decir, la cosa está al servicio de los intereses del dueño. Lo público es precisamente esa esfera que no se articula en términos de la propiedad privada. Es decir, no hay nadie cuyo interés sea el interés que domina, que esté legitimado para dominar. Y por eso entonces, por ejemplo, respecto de una llamada universidad privada, hay alguien que es el controlador, y el controlador puede decidir si el profesor Jorge Costa Duarte puede enseñar o no puede enseñar. Está legalmente habilitado para decidir. Pero por lo menos en el ideal regulativo, y por cierto, la realidad de nuestras universidades no es la ideal, pero al menos en principio, en las universidades públicas, no hay nadie que pueda decir, mire, para proteger cierta ortodoxia, tal persona no puede desempeñar una función docente. Por supuesto, otra cosa es decir, esta persona no tiene las calidades o las capacidades adecuadas. Esa es una cuestión académica que las universidades manejan de una manera más o menos adecuada a través de mecanismos de concursos, calificaciones, etc. Eso no me estoy refiriendo a eso. Pero las universidades públicas son universidades que por su propia naturaleza se resisten a la idea de que haya alguien que pueda determinar qué hace la universidad para servir sus intereses. Por supuesto, esto no quiere decir que en las universidades no haya patologías, ¿no? Patologías que se llaman captura. Está bien, eso es un problema y tiene que ser enfrentado, pero noten ustedes que ese problema, cuando se trata de cuestiones o cosas genuinamente privadas, no es ni siquiera un problema. Sería absurdo decir que el dueño del Jumbo ha capturado el Jumbo para servir sus intereses. No lo ha capturado, es de él, ¿no? Pero cuando eso ocurre en una universidad pública, eso es una patología y se trata de evitar. Una de las cosas que, de hecho, yo creo que una de las cosas centrales que las formas de gobierno de las universidades públicas necesitan buscar es asegurar que la universidad no será puesta al servicio de intereses particulares. Esa es una de las cuestiones principales de la gobernanza universitaria en lo público, que no es el problema en lo privado. En lo privado, el dueño precisamente es el que decide. Y la cuestión es importante, creo yo, porque hay un sentido en que, a diferencia de los bancos, porque esto vale también para el Banco del Estado, para los bancos públicos, para la televisión pública, que haya televisión pública quiere decir que hay un modo de comunicación televisiva que no está articulada al servicio de los intereses de ningún interés particular, por lo menos como pretensión, ¿no? Y que se trata de evitar su captura, etc. O sea, el argumento no vale solo para las universidades, vale para lo público en general. Pero hay algo especial acerca de las universidades. Y es que yo creo que hay un sentido, y yo no quiero hacer de esto una discusión de diccionario, ¿no? Porque lo que quiero ofrecer no es una definición, pero hay un sentido importante en el cual yo creo que la universidad es una institución esencialmente pública. Es decir, porque la universidad se define como un espacio de cultivo y desarrollo del conocimiento. Y el cultivo y desarrollo del conocimiento no puede estar sujeta a ninguna ortodoxia. Porque el cultivo y desarrollo del conocimiento se entrega a sus propias luces. Y entonces, en la medida en que esté sujeta a una ortodoxia, eso necesariamente querrá decir que hay